Y es quizás una alabanza para que todos reflexionemos en ella. Amén. Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto. La inmortal dicha tú puedes sacrificar por andar en la senda del mal. Si al espíritu ahogas, te puedes perder. ¿Has pensado lo que puede costar? El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. ¿Has pensado lo que puede costar? Él te llama aún en su grande amor. Todavía invítate a entrar. No te dejas salvar, no le dices ya voy. He pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. ¿Has pensado lo que puede costar? Amén. Amén. Le damos las gracias a nuestra hermana Juanita, ¿cierto? La saludamos. Amén. Y invitamos ahora a nuestro hermano Hernán para que tiene el tema en esta hora. Qué lindo escuchar alabanzas al Señor, ¿no? Amén. Qué lindo va a ser aquel día cuando en el cielo, por la eternidad, le cantemos al Señor. Así que siempre les animo a los hermanos que tienen ese don de cantar, ¿no es cierto?, a que demuestren ese don que Dios les dio. Así que nos quedan todavía dos partes especiales, ¿ya?
Qué maravilloso. Vamos a concluir este segundo servicio con esas dos partes especiales. Así que vamos a entrar con el tema de hoy, hermanos. De ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 4, ahí donde nuestro hermano Alex lo leía, ¿no es cierto? Lucas capítulo 4, en el versículo 18, Jesús había entrado al templo y le habían dado la oportunidad de leer los escritos de Isaías. Y el Señor Jesús, enfrente de todos, leyó Isaías 61. Yo solamente quiero destacar el primer versículo. Y el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es interesante, hermano, porque esa profecía se estaba cumpliendo con Cristo. Cristo estaba leyendo esa profecía y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios había reposado con poder sobre Cristo. En ese momento donde iba a leer estos rollos sagrados. Imaginémonos a ese Cristo que representaba esta profecía, leyendo lo que él ya había profetizado por Isaías. Cristo hecho carne. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Dios había ungido a su Hijo para predicar las buenas nuevas a los pobres. Ahora, la obra de Cristo era una obra completa de restauración. Pero yo quiero detenerme solamente en una de las cosas que habla acá. Sigamos leyendo. Dice así: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar a poner en libertad a los oprimidos. Yo quiero detenerme en una de las obras que Cristo iba a hacer por el ser humano y que Cristo lo hizo, porque era una profecía que tenía que cumplirse en Cristo. Y quiero detenerme, hermanos, cuando dice acá: y vista a los ciegos. Cristo venía con una misión a la tierra. Y esa misión que Cristo tenía era restaurar la raza caída, que por 4.000 años de pecado había sido degradada. Pero una de las cosas que dice acá, que dice que iba a dar vista a los ciegos. Hermanos, ¿quién puede dar vista a los ciegos? ¿Hay alguien en esta tierra que pueda dar vista a los ciegos? Hermanos, pero Cristo venía con esa misión de dar vista a los ciegos. Y quiero, hermano, dirigir la mente de ustedes al caso cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. ¿Recuerdan ese caso? Sí, San Juan capítulo 9. Sí. Jesús 9, gracias hermano Juan, capítulo 9 del libro de Juan. Vamos al libro de Juan capítulo 9. No lo voy a leer todo el capítulo completo. Solamente vamos a ver las partes más importantes con referencia a este caso que pasó cuando estuvo Cristo en la tierra. Y el versículo 1 nos aclara que dice que había un ciego. Dice: al pasar Jesús vio un ciego de nacimiento. No era cualquier ciego, hermano. Él no había quedado ciego durante su vida, como muchos también lo había pasado, ¿no? Pero este era un ciego de nacimiento.
Y los discípulos le preguntaban a Jesús que quién era el culpable, que quién era el pecador. Y Jesús, ¿qué les dijo? Que eso había ocurrido para manifestar la gloria de Dios. ¿Ya? Dios quería manifestar el poder en ese ciego, porque ese ciego le iba a dar gloria a Dios. Y nosotros conocemos un poco la historia de este ciego, hermano. Y vemos cómo Cristo sanó a este ciego. Dice la Escritura que Jesús escupió el suelo, tomó el donde había escupido, hizo un lodo y colocó en sus ojos el lodo y le dijo: ve y lávate. ¿Dónde tenía que ir a lavarse? Allá tenía que ir a lavarse. Hermanos, Dios podía haberlo hecho de otra manera, Jesús podía haberlo hecho de otra manera, podía haberlo hecho. Pero Jesús lo hizo de esa manera. ¿Saben por qué? Porque era un día sábado. Y lamentablemente el pueblo judío había mezclado la ley de Dios con sus tradiciones, o le había añadido cosas que no estaban en la ley de Dios. De hecho, hermanos, los judíos tenían por pecado escupir en sábado. Porque cuando uno escupía se hacía un hoyo en el suelo. Era un trabajo para ellos. Pero la ley de Dios no decía eso. Pero ellos habían colocado carga el sábado. Y Jesús lo hizo, ¿no es cierto?, con ese fin de destruir las tradiciones de los judíos. Porque los judíos habían quebrantado el mandamiento, como él dijo, por sus tradiciones. Y tirar un escupo en sábado no era pecado. Y Jesús lo hizo. Y Jesús sanó al que no podía ver. Hermanos, y es triste ver la condición del pueblo judío. Porque el pueblo judío era el que tenía que haber estado más feliz, más contento, porque un ciego de nacimiento había sido sanado. Y se estaba cumpliendo la escritura que había dicho Isaías 61. Porque Jesús no solamente iba a sanar al ciego físicamente, sino que también al ciego espiritual. Hermanos, de aquí nosotros vemos un milagro de Cristo realizado en bien de un hombre. Imagínense, hermanos, la alegría de ese hombre. Imagínense el gozo de ese hombre que nunca había podido mirar la luz del día, que nunca había podido contemplar el agua, solamente la tocaba, que nunca había podido contemplar el rostro de sus padres. Imaginémonos la alegría de ese hombre, mientras el pueblo judío, ¿cómo estaba? O los dirigentes judíos, preocupados, hermano, porque había hecho un milagro en sábado escupiendo, porque según ellos no se podía hacer. Así estaba el pueblo judío, los dirigentes judíos, en vez de haber estado feliz por esa sanación. ¿Y qué pasó? Mandaron a llamar, ¿a quién? A su padre. Mandaron a llamar a sus padres para saber si realmente era ciego de nacimiento. Imagínense, hermano. Imagínense, hermano, la ceguera que tenían los dirigentes judíos. Uno había sido sanado de su ceguera física. Pero el pueblo judío no se dejaba sanar
de su ceguera espiritual. ¿Por qué, hermano? Por causa de sus tradiciones y por causa de su alejamiento de Dios. En este tema, hermano, vamos a ver qué es lo que trae ceguedad al ser humano o al pueblo de Dios y cómo nosotros podemos salir de ese estado de ceguedad. Recordando, hermano, que el pueblo laodicense, una de las características que tiene, ¿qué es? Es ciego. Es ciego. Y lamentablemente, hermano, el pueblo judío, tal cual como la iglesia de la Odisea, es ciego. Fue ciego y es ciego. Lo importante, hermanos, es que hay salida y hay un antídoto. Y el Señor nos invita a tomar ese consejo que el Señor nos da a través de su palabra. En el libro de Mateo capítulo 23, en el versículo 24, dice 23 y 24, «Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas», le dice, «porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley». ¿Qué hacían los dirigentes en el tiempo de Cristo? Devolvían hasta lo más mínimo del diezmo que era necesario, porque estaba escrito en la ley de Moisés y debe ser así. Pero, ¿cuál era el pero? ¿Qué dijo Jesús? Sigue diciendo ahí. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, ellos eran unos guías ciegos. Hacían parte de lo que Dios le pedía, pero no hacían completamente lo que Dios pedía. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban más de lo ceremonial, de lo externo. Devolvían el diezmo que era importante, aún hasta lo más mínimo. La ceremonia la hacían intachablemente. Pero ¿qué habían olvidado, hermano? La vida espiritual. Por eso eran ciegos, hermano. Por eso que ellos eran ciegos. Porque ellos veían lo que estaba delante de su vista y no lo veían en una forma espiritual. Por eso dice que ellos habían dejado la justicia, la misericordia, hermano, la misericordia, y habían dejado la fe. Era necesario, hermanos, era necesario no olvidar lo más importante de la ley. Versículo 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, dice, del vaso y del plato. Pero ¿qué pasa? Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, una vez más Jesús les dice que ellos, ¿de qué estaban preocupados? ¿De la vida espiritual o de su vida? De lo exterior. De su vida exterior. Ellos estaban más preocupados de su vida exterior, por eso se paraban en las plazas, en las esquinas, a orar, para que dijeran, ¡uy, qué religioso, qué cristiano, qué santo!, ¿no? Porque siempre estaba mostrando lo exterior. Y así era el pueblo, especialmente el fariseo, el saduceo, el doctor de la ley en el tiempo de Cristo. Eran ceremonias, hermano,
que son necesarias, hermanos, son necesarias las ceremonias, porque Dios las dejó instituidas, representaban la obra de Cristo. Pero eso no era el todo. Miren lo que sigue diciendo. Fariseos ciegos, les dice de nuevo, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, ¿para qué? Para que también lo de afuera sea limpio. No sé si logran entender, hermanos, siempre Dios quiere que de adentro podamos ser limpios para que afuera se pueda demostrar en el carácter. El tema está que el pueblo judío era ciego porque solamente se fijaba en la ceremonia. Y la vida espiritual a ellos no les importaba, ¿no? Y por eso que eran ciegos espirituales. Porque no podían ver como Dios veía. Porque ellos solamente veían lo superficial. Y es lo mismo que pasa hoy en día, hermano. Solamente se ve lo superficial, lo que está delante de nuestros ojos. Es la condición del pueblo laodicense, ¿no? Porque eres ciego y desnudo. Yo te aconsejo que venís. Ya vamos a ir a esos versículos. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 14. Mire lo que dice el Señor Jesús. Dejadlos, dice. Son ciegos guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ¿qué va a pasar? Un ciego puede guiar a otro ciego, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No. Ni en la vida física ni en la vida espiritual puede guiar un ciego a otro ciego. Porque si un ciego quiere guiar a otro ciego, como dice Jesús, ambos van a caerse, o se van a caer a un hoyo, o lo van a atropellar, etc. No puede guiar un ciego a otro ciego. Pero ellos se decían ser maestros. Y Jesús les dijo que ellos eran ciegos. Por eso Jesús no lo quería, hermano. Porque Jesús les decía la verdad, se las decía con amor. Con lágrimas en sus ojos a veces tenía que decírselo. Hermano, era el pueblo de Dios. No era el borrachito que estaba tirado en la esquina. Era el profeso pueblo de Dios. Y Dios, en su misericordia, tenía que decirles las verdades. Para que ellos pudiesen entender, hermanos, la condición que estaba el pueblo, la condición que estaban ellos, porque ellos eran guías del pueblo. ¿Cuántas veces no apartaron a los hijos verdaderos de Jesucristo? Lucas capítulo 6. Dice el versículo 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Una vez más, ¿no es cierto? Pero aquí Lucas hablando. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, ¿qué pasa? ¿Podemos ser como el maestro? Amén. Si somos perfeccionados, podemos ser como el maestro, hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y miren lo que sigue diciendo, hermano. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? No sé si logran ver, ¿no? ¿Por qué miras la paja si tú tienes una viga? Eso es como algo natural en el ser humano, ¿no? Sí. De criticar, de juzgar, de ver la paja que tiene el otro, pero a veces no queremos ver la viga, o mi pecado, o mi falta, o mi error,
Y cuando hacemos eso, hermano, en vez de ayudar, destruimos. Por eso Jesús dijo, sigue diciendo, versículo 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice. Saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, mírate tú primero. Mira dónde tú estás fallando. Es lo que le quería decir a los fariseos, hermano. Mira tú dónde estás fallando primero. Y recién vas a poder ver para ayudar a tu hermano. Antes no se puede. Porque antes vamos a criticarlo. Y vamos a hablar con el otro de esa persona. Pero no vamos a ir a la persona que tenemos que ir. En cambio, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, cuando nosotros sacamos la viga primero de nuestra vida, vamos a poder ver espiritualmente. Antes no vamos a poder ver espiritualmente. Y vamos a ser ciegos como el pueblo judío, los dirigentes judíos. Y por eso, hermanos, que es la importancia de poder sacar la viga de nosotros. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El discurso maestro de Jesucristo en la página 106, 107 dice: el pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable, que caracteriza al farisaísmo. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, no está en ella Jesús ni el sol de su presencia. Puede haber una agudeza maravillosa para descubrir los defectos de los demás, o sea, ser rápido, hábil, ¿no es cierto?, para ver el efecto de otro. Pero a toda persona que manifiesta tal espíritu, Jesús dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Hermanos, si no hacemos eso, no podemos ver más allá. Y eso, hermanos, es para que nosotros nos podamos examinar si somos criticones o no somos criticones. Porque la crítica destruye, hermano. La crítica destruye mucho. Y la importancia, hermano, de poder sacar nuestra viga. Ahora, ¿a qué se refiere cuando es viga? Sigamos en este estudio y nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, habla de las bendiciones y las maldiciones. ¿Ya? Y en el versículo 15, en adelante, nos viene hablando sobre las maldiciones. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, la maldición va a recaer sobre el que no obedece. Eso lo escribió Moisés. Y miren lo que dice el versículo 28 y 29. Jehová te herirá con locura, ceguera, ahí está la ceguera, y turbación de espíritu. Y aquí me recuerda un poco Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando desobedeció el mandato de Dios. Se volvió medio cuerdo y ciego, porque ya no podía ver ni escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Mandar a buscar a David para que pudiese calmarse su espíritu.
Y eso pasó porque él desobedeció el mandato de Dios. Dios le había dicho, destruye todo, no dejes a nadie. Pero él quiso ayudarle a Dios. Antiguo pacto, ¿o no? Cuando queremos ayudarle a Dios es el antiguo pacto. Y él entró en desobediencia, cayó en desobediencia. Y miren lo que dice el versículo 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino. ¿Qué va a pasar? Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. O sea, no voy a poder ver. A mediodía, cuando está más claro. Y me recuerdo un poco cuando dice mediodía, cuando está más alumbrando el sol. Cuando Cristo vino, es cuando más alumbró la luz. Porque Cristo era la luz. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Aceptó la luz? ¿Qué pasó con los dirigentes judíos? ¿Aceptaron la luz? Qué triste, hermano. Es triste ver, hermano, cómo el pueblo judío, que tenía que haberse alegrado por la sanidad de ese ciego, lo único que hizo es perturbar y lo terminaron echando de la iglesia, porque reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Qué triste, hermano, la condición del pueblo judío. Entonces, hermano, la desobediencia a la palabra de Dios nos hace ser ciegos, nos lleva a la oscuridad. ¿Ya? La crítica, hermano, también nos lleva, si no es una crítica constructiva, nos lleva a la perdición. ¿Ya? Vamos, quiero leer acá EJ, en una matutina 343, dice: absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de los placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedado ciego y no vio las instrucciones del Señor referente a las señales de su venida. ¿Por qué el pueblo de Israel no vio las señales de la venida de Cristo? Si todos anunciaban que Jesús, todas las señales anunciaban que Cristo tenía que nacer. ¿Pero qué pasó? ¿Qué los cegó a ellos? ¿Qué dice acá? La mundanalidad. ¿Y qué más? Y la búsqueda de los placeres. Hermanos, son dos cosas más que hacen ciego al pueblo profeso de Dios. La mundanalidad, que muchas veces ha entrado en muchas iglesias o en muchos hogares, y los placeres prohibidos. Oiga, hermanos, si leyeran un poco el deseo a toda la gente con referencia a cómo eran los dirigentes judíos, hermanos, luchaban, y no era una lucha pasiva, hermano, era una lucha agresiva, que luchaban por poder. ¿Ustedes creen que el sumo sacerdote llegó ahí porque Dios quería? No, no era. Él llegó ahí, hermano, porque distorsionó la ley. Sí. Y así está el pueblo judío, hermano, en el tiempo de Cristo. Hoy en día, Dios sabe. Hoy en día solamente Dios sabe. Los cristianos que se asocian con compañías mundanas se están perjudicando a sí mismos y están descarriando a otros. Los que temen a Dios no pueden elegir a los irreligiosos como compañeros sin resultar dañados. En esas asociaciones son puestos bajo la influencia de principios y costumbres mundanas, y por influencia de las compañías y el hábito, la mente llega a conformarse cada vez más a las normas mundanas. Su amor a Dios se enfría y no tienen más deseo de estar en comunión con Él. Llegan a ser ciegos espirituales. La mundanalidad, la asociación, hermano. Muchas veces creemos que ese versículo que dice ahí, Corintios, no os unáis en yugo desigual, es solamente en pareja, sino que también dice la sierva de Dios en la Biblia de Estudio,
Dice que es también nuestras asociaciones, con quienes las hacemos. O muchas veces nuestras, ¿cómo se podría decir? Nuestras amistades o nuestros trabajos. A veces queremos hacer convenio o trabajar juntos. Sociedades, gracias. Eso es lo que le trajo la ruina a Salomón. Exacto. Exactamente, gracias hermano Alex. Entonces, hermanos, todas esas cosas, hermanos, van oscureciendo nuestros ojos espirituales y nos van haciendo hacer ciegos espirituales. Y que es la condición que está la iglesia de la Odisea, como ya lo hemos dicho. La iglesia de la Odisea está en esa condición, hermano. ¿Por qué? Porque dejó entrar la mundanalidad, porque dejó entrar los placeres sensuales dentro de su fila, porque dejó entrar la crítica adentro, la crítica que no es constructiva, y porque apartó su vista del Cordero. ¿Dónde está el Cordero en la iglesia de la Odisea? ¿Está adentro o está afuera? Fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Él no está adentro. Y Dios quiere, hermano, que nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, podamos ver con los ojos de la fe. Y podamos tener ese discernimiento que necesitamos, hermano. Porque recuerden que la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que necesita para que pueda ver? El colirio. Eso es lo que necesita la iglesia de la Odisea. Necesitamos el colirio, hermanos, para que podamos ver más allá, para poder salir de esa condición que estaba el pueblo judío y que está la iglesia del tiempo final. Necesitamos el colirio. Ya vamos a llegar allá. Quiero que vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Miren lo que nos dice Mateo, capítulo 13. 14 y 15 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no ven con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y no lo saben. ¿Cuál era el problema del pueblo judío? Había endurecido su corazón, y con sus ojos ya no podían ver lo que tenían que ver. Pero ellos veían las señales de los tiempos, ellos veían las señales del clima. ¿No dijo Jesús? Más vosotros podéis ver cuando va a llover, cuando no va a llover, cuando cae frío, cuando no hay frío, cuando está cerca el verano, pero no pudiste ver el tiempo de su visitación. No lo pudo ver, no pudo percibir. ¿Por qué, hermano? Porque estaba ciego. ¿Un ciego puede ver? No puede ver. Una persona que tiene vista sí puede ver. Ezequiel 12, 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Isaías ya lo había profetizado, aún en el tiempo de Isaías ya era así. Hermano, y en todo tiempo, uno le da pena, hermano, pero en todo tiempo, en la gran mayoría de los tiempos, el pueblo de Israel tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no quería escuchar, y tenía vista pero no quería ver, y lamentablemente quedaban ciegos. ¿Por qué? Porque rechazaban el mensaje. De hecho, dice acá, me ha sido mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en el estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. ¿Qué pasaba con el pueblo judío?
¿Recibía la corrección? No, El Señor le levantaba un profeta lo mataban. y el profeta lo terminaban matando. Porque ellos no querían escuchar. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó con los profetas, hermano? Así estaba el pueblo de Israel, porque no recibía la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones a ellos dados. Por eso que, hermano, el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de misericordia. Es un mensaje en el cual el Señor le hace el llamado a aceptar su consejo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, una de las características del pueblo adventista final es que es ciego. Y el Señor quiere sacarlo de su ceguedad, tal cual como al pueblo judío, que en ese tiempo vino el mismo Cristo. Y lamentablemente no lo escucharon. Hoy en día Dios manda un mensaje a su pueblo, a su iglesia, para que pueda escuchar el mensaje de amonestación y pueda recibir, hermano, el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, hermano. Nosotros sabemos a qué se refiere cuando está hablando del oro refinado. La fe y el amor, que son tan necesarios que deben estar en nosotros, que son dones del cielo, que solamente Dios nos puede dar esos atributos. Ahora, la justicia de Cristo es una de las cosas en las cuales tenemos que tenerla día a día, hermano. Día a día. Pero, hermano, una de las cosas que es tan importante también es el colirio, hermano, para que podamos ver nuestra condición. Para eso es el colirio, hermano. El colirio es para que podamos ver nuestra condición. Lamentablemente el pueblo de Israel no vio su condición. Ahora, sí hubieron algunos que quisieron ver su condición, como Nicodemo, José de Arimatea y algunos otros por ahí que, imagínense, hermano, que Dios, en su misericordia, tuvo que volver ciego a Pablo, a Saulo, para que pudiese ver. Tuvo que volverlo ciego para que pudiese ver en la ceguera que él estaba, persiguiendo al mismo Cristo, a través de sus seguidores. Y el Señor tuvo que hacerlo de esa manera. Y así, ¿no es cierto? Gracias a Dios, Pablo pudo ver en la condición que estaba, pudo arrepentirse, hermano, en la condición que estaba, caer a los pies de Cristo y ahí, ¿no es cierto?, comenzar una nueva vida. Y todos sabemos quién fue Pablo, ¿no? Todos sabemos quién fue Pablo, un gran hombre. Pero, hermano, el colirio se da para que podamos ver nuestra condición, para que podamos sacar nuestra vida, para que podamos ver con los ojos de la fe. Mire lo que dice acá, el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo bueno y lo malo, para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus obras salgan a la luz.
¿Los judíos querían que sus obras salieran a la luz? ¿Lo que ellos hacían en forma oculta? Se tapaban. ¿Cómo ellos llegaban al poder en ese tiempo, a ascender allá arriba? ¿Ellos querían eso? No querían, hermano. ¿Qué estaban haciendo? Sacando los ojos de la iglesia. No querían las reprensiones. No querían que se reprendiera al pueblo, para que no vieran en el error que estaba. Por eso, hermano, que este mensaje de la iglesia a la iglesia de la Odisea produce zarandeo, porque muchos lo van a rechazar y otros, los que tengan, ¿no es cierto?, de espíritu humilde, lo van a aceptar. Y ahí donde se produce la división, hermano, el zarandeo. El mensaje del testigo fiel. Me ha sido mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en el estado de ceguera es que no quieren recibir la corrección. ¿Por qué están ciegos? Porque no se quiere recibir, especialmente el espíritu de profecía. A veces, bueno, no solamente el espíritu de profecía, sino que la Biblia, hermano, porque la Biblia habla claramente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿O no? Sí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santos como yo soy santo. ¿Quién acepta eso hoy en día? Son pocos. Lo dice la Biblia, la palabra. El espíritu de profecía lo amplía más. ¿Ya? Dice, el colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo. Amén. Imagínense, el colirio, por eso, hermano, es tan necesario que podamos pedir el colirio todos los días, para que no solamente veamos cuando Satanás está trabajando para destruirnos, porque a veces Satanás se disfraza, hermano, Sí. y a veces usa a los familiares para poder hacer caer al Hijo de Dios. ¿No está en el caso de Job? ¿Qué le dijo la mujer de Job a Job? Maldice a Dios, muere. ¿Cómo fue la actitud de Job? Oye, hermano, impresionante. Recibiremos de Dios. Impresionante, hermano. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Porque aún en la provocación, él reaccionó como un hijo de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que en la provocación, porque estas son provocaciones sencillas, pero en el tiempo del fin, que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo vamos a reaccionar cuando nos presionen? El colirio nos ayuda, hermano, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. O sea, el colirio, hermano, nos capacita para poder ver con los ojos de la fe. Amén. Y ver de esa manera cuando Satanás quiere enredarnos en el pecado. Y rehuir. Y de esa manera obedecer, hermano. Pidamos el colirio, hermano, que es un antídoto contra la ceguera Amén. espiritual. Y podamos ser como ese hombre que fue sanado por Cristo, a pesar que fue una sanación física. Pero él, gozoso y alegre, hermano, no le importó que lo hayan botado de la iglesia. No le importó que lo hayan expulsado de la sinagoga. Porque para él era más feliz ver que estar ahí con los religiosos, con los ceremoniales, con los ciegos espirituales. Él sintió un gozo, hermano. Y Dios nos va a dar el mismo gozo, hermano, cuando nosotros aceptemos el mensaje del testigo fiel. Y podamos ver como el cielo ve.
Pidamos el colirio, hermano. Día a día necesitamos del colirio. En mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. En su ceguera no vieron que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que al rechazarlo esta gran fiesta había perdido para ellos su significado. La ceguera espiritual no los dejaba ver quién era Cristo, que era el Cordero Pascual. Y la ceguera, hermano, espiritual no nos va a dejar ver a Cristo, porque la Odisea no lo ve. La Odisea no ve a Cristo, ve ceremonias, ve cosas externas, pero no ve a Cristo, que es el Cordero. Dios quiere, hermano, que nosotros podamos ver al Cordero, a Cristo, contemplarlo, mirarlo, para ser transformados, hermano. Si no miramos al Cordero, no somos transformados. Que Dios nos ayude, hermano, a poder realmente mirar al Cordero. Amén. Amén. Porque el Cordero es el único que nos puede dar la victoria sobre el pecado, sobre aquella cosa, hermano, que nos daña, que nos hiere, que nos hunde y que costó la vida de Cristo, hermano. Quiero terminar, hermano, quiero terminar con dos, no versículos, porque son varios versículos que vamos a leer, pero con dos textos bíblicos. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 dice: vosotros también poniendo a toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Esa es la escalera del cristiano, ¿ya? El Señor nos invita a caminar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene la vista corta. ¿Ya? Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 9. Pero el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Hermanos, si estas cosas abundan en nosotros, no estamos siendo ciegos. Pero si estas cosas no abundan en nosotros, hermanos, estamos siendo ciegos. Por eso, hermano, es tan importante que podamos ascender en esa escalera de la santidad, que es un tema que yo tengo aparte con referencia a esto. La escalera de la santidad. Ir creciendo en gracias. Porque, hermano, nosotros no vamos a ser pacientes si no somos temperantes. Por eso primero está el dominio propio, primero el conocimiento, porque tenemos que conocer. Después el dominio propio, que lo que conocemos tenemos que vivirlo, y ese dominio propio nos lleva a tener paciencia. Y como último, el amor. Quiero terminar, hermanos, con el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y aquí tenemos otro caso de otro ciego, hermano. Ya quiero tocarlo también porque es importante.
Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Se recuerdan cómo se llamaba este ciego? El ciego Bartimeo, gracias hermana Santa. El ciego Bartimeo. Ahí estaba, ¿no es cierto? Jesús venía entrando a Jericó. Y este ciego escuchó que venía gente, un alboroto podríamos decir. Escuchó gente de paso, venía mucha gente, venían siguiendo a Jesús. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Al oír, versículo 36, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Hermanos, ¿cómo se habrá sentido Bartimeo cuando escuchó eso? Esperanzado. Esperanzado, contento, feliz, porque dijo, aquí está mi esperanza. La única esperanza que tenía, no había otra. Era el momento. Era el momento. Él no la iba a perder, hermano. Esta es la mía, dijo. Esta es la mía, hermano. Aquí yo no pierdo mi ocasión. Por eso gritamos fuerte. Exactamente, hermano. Y miren, leamos el relato. Dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que dio voces, gritó, habló, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Pero ¿qué hizo él? Gritaba. ¿Se atemorizó? No, ¿Se echó atrás? no. Continuó con mayor. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud. No atemorizarnos por lo que el hombre puede hacer. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Aunque nos quieran acallar, la verdad presente de este tiempo, hermano, no debemos acallarla. Debe vivir más en nuestros corazones y debemos predicarla con más fervor, hermano, porque es palabra de Dios. Amén. Aunque los cielos se desplomen. Es palabra de Dios, hermano, aunque la mayoría no la acepte, porque van a querer acallarla, como acallaron aquí a este hombre, que a pesar que este hombre estaba pidiendo misericordia, ahora nosotros también podemos pedir misericordia de Dios. Si a lo mejor estamos en una actitud como la odicense, hermano, clamemos como este hombre, que no solamente clamó una vez, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle en su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Hermano, qué maravilloso, qué alegría se habrá sentido ese hombre, hermano, de haber sido sanado. Tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe es la única que nos puede sanar de la oscuridad espiritual. Amén. ¿Y qué hizo este hombre? En agradecimiento. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso, hermano, es ver a ese Dios que tenemos, que puede, hermano, sacar nuestra ceguera espiritual. Pero recuerden, hermano, necesitamos el colirio todos los días para poder ver dónde estamos fallando. Para que podamos, hermano, examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe o estamos siendo reprobados. Que el Señor, hermano, nos ayude realmente a poder aceptar el mensaje del testigo fiel y poder, ¿no es cierto?, vivirlo en nuestra vida. Y así, de esa manera, hermanos, poder ver con los ojos de la fe. Y de esa manera, hermanos, ser como fue Job.
versículo de Job ahí que no leí, que decía que Job era ojos para los ciegos. Job era ojo para los ciegos. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos ser ojos para los ciegos. Amén. Como fue Cristo, ¿no? Cristo fue ojo para los ciegos. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Hay dos partes. Le damos las gracias al Señor por el mensaje, ¿cierto? Que nos ayuda a nosotros a aumentar nuestra fe, ¿o no? Tenemos que ser como el ciego. Amén. Clamar al Señor para que nuestra fe sea desarrollada. Hoy día tenemos una parte especial. Vamos a continuar con la